Bueno, mi nombre es Eder Carlos Miguel León Galicia y esta es la segunda parte de la lectura del libro Electrónica de potencia. Los RCT y los GAT se usan mucho para comunicación de alta velocidad, en especial en aplicaciones de tracción. Se puede considerar que un RCT es un tiristor con diodo inverso en paralelo. Estos diodos se consiguen hasta para 4000 volts, 2000 amperes y 800 amperes en conducción inversa, con un tiempo de conmutación de 4 microsegundos. Los GAT se consiguen hasta para 1200 volts, 400 amperes, con una velocidad de conmutación de 8 microsegundos. Los LASSR, que se consiguen hasta para 6000 volts, 1500 amperes, a con, con una rapidez de conmutación de 200 a 400 microsegundos, son adecuados para sistemas de potencia de alto voltaje, en especial los de corriente directa de alto voltaje. Para aplicaciones de corriente alterna de baja potencia se usan mucho los triac en todos los tipos de controles sencillos de temperatura, de iluminación, de motores y en los interruptores de corriente alterna. Las características de los triac se parecen a las de los tiristores, conectados en paralelo inverso, que solo tienen una terminal de compuerta. El flujo de corriente por un triac se puede controlar en cualquier dirección. Los GTO y los SID son tiristores de autoabertura. Se encienden, activan o desbloquean aplicando un pulso positivo corto a las compuertas y se apagan para la aplicación de pulso negativo corto a las compuertas. No requieren circuito alguno de conmutación. Los GTO son muy atractivos para la conmutación forzada de convertidores y se consiguen hasta para 6000 volts y 6000 amperes. Se espera que los SID, cuyas capacidades pueden alcanzar 1200 volts y 300 amperes, se apliquen en convertidores de potencia intermedia y frecuencias de varios cientos de kHz. Más allá del intervalo de frecuencias de GTO, la figura 1.6 muestra diversas configuraciones de GTO. Un MTO es una combinación de un GTO y un MOSFET, que juntos superan las limitaciones de capacidad de abertura del GTO. Su estructura es parecida a los del GTO y conservan las ventajas del GTO de alto voltaje hasta 10 kV y algo corriente hasta 4000 amperes. Los MTO se pueden usar para aplicaciones de gran potencia que van desde 1 hasta 20 megavolts amperes. Un neto es un híbrido de MOS y de GTO que combina las ventajas tanto del GTO como del MOSFET. El Leto tiene dos compuertas, una compuerta normal para abertura y una de serie de MOSFET. Para cerrado se ha demostrado ETO con capacidad de corriente hasta de 4 kA y capacidad de voltaje de hasta 6 kV. En un IGST se integra un tiristor conmutado por compuerta, un GST, o con un activador de compuerta de tarjeta de un circuito impreso. El GST es un GTO con conmutación permanente con un pulso de corriente de compuerta muy rápido y grande, tan grande como la capacidad total de corriente, y que toma toda la corriente del cátodo en el ánodo en aproximadamente un microsegundo, para asegurar un abierto rápido. En forma parecida a un GTO, el IGST se enciende aplicando a su compuerta la corriente cerrada. El IGST se apaga por medio de una tarjeta de circuito activado de compuerta de varias capas que puede suministrar un pulso de abertura de subida rápida, es decir, una corriente de 4 kA sobre segundo con solo 20 volts de voltaje entre compuerta y cátodo. Un MCT se puede encender con un pulso pequeño de voltaje negativo a la compuerta MOS con respecto a su ánodo y se puede apagar con un pequeño pulso de voltaje positivo. Es como un GTO, excepto que la ganancia de abertura es muy alta. Los MCT se consiguen hasta 4500 volts, 200 amperes. Que con eso termina este. Siguiente es el tipo de circuitos electrónicos de potencia. 1.5 Tipo de circuitos electrónicos de potencia. Para el control o el acondicionamiento de la potencia eléctrica es necesaria la conversión de potencia eléctrica de una u otra forma, y que las características de conmutación de los dispositivos de potencia permitan en estas conversiones. Los convertidores estáticos de potencia hacen estas funciones de conversiones de potencia. Se puede considerar que un convertidor es una matriz de conmutación. Los circuitos electrónicos de potencia se pueden clasificar en 6 tipos. 1. Rectificadores de diodo. 2. Convertidores de corriente alterna, corriente directa, rectificadores controlados. 3. Convertidores de corriente alterna, corriente alterna. Controladores de voltaje de corriente alterna. Convertidores de corriente directa, corriente directa. Convertidores de CD. Convertidores de corriente directa, corriente alterna. Inversores e interruptores estáticos. 6. Los dispositivos en los convertidores que siguen son solo para ilustrar los principios básicos. La acción de conmutación de un convertidor puede ser efectuada por más de un dispositivo. La elección de determinado dispositivo depende de los requisitos de voltaje, corriente y rapidez del convertidor. Rectificadores de diodo. Un circuito rectificador de diodo convierte el voltaje de corriente alterna en un voltaje fijo de corriente directa y se ve en la figura 1.11. El voltaje de entrada BI al rectificador podría ser tanto monofásico como trifásico. Convertidores de corriente alterna a corriente directa. Un convertidor monofásico con dos tiristores conmutados naturales se ve en la figura 1.12.
El valor promedio del voltaje de salida B0 puede controlar variando el tiempo de conducción de los tiristores o el ángulo de retardo de disparo. La entrada podría ser una fuente monofásica o trifásica. Estos convertidores se llaman también rectificadores controladores. Convertidores de corriente alterna a corriente alterna. Esos convertidores se usan para obtener un voltaje variable de corriente alterna, B0, una fuente fija de corriente alterna y un convertidor monofásico de un triac, como se ve en la figura 1.13. El voltaje de salida se controla variando el tiempo de conducción de un triac o el ángulo de retardo de disparo ah, sí, bueno, de su ángulo. Esa clase de convertidores de voltaje también se llaman controladores de voltaje de corriente alterna. Convertidores de corriente directa a corriente directa. Un convertidor de corriente directa a corriente directa se llama también recortadores de picos o regulador de conmutación, y en la figura 1.14 se ve un recortador de transistor. El voltaje promedio de la salida de B0 se controla haciendo variar el tiempo de conducción T del transistor Q1. Si T es el periodo de recorte, entonces T1 igual a delta T por A delta. Se le llama ciclo de trabajo del recortador. Aquí, como podemos ver, está el diagrama de circuito, un circuito rectificador monofásico de diodo. Aquí está el suministro de corriente alterna. Están las diodo 1, el diodo 2. eh, están en modo directo. Sí, están en modo cerrado el circuito. Tenemos una resistencia de carga, tenemos un voltaje de un lado, un voltaje del otro, y aquí están las formas de ondas que forman el voltaje. La entrada es normal y el recortador es lo que hace. Es la senoidal sin los diodos, y esta es la senoidal que nos aparece por ser un recortador. Un rectificador más bien de diodo. El siguiente es un convertidor de corriente directa a corriente alterna. Un convertidor de corriente directa a corriente alterna se le llama también inversor. En la figura 1.15 se ve el inversor monofásico del transistor. Si los transistores M1 y M2 conducen durante medio periodo, y M3 y M4 conducen durante la otra mitad, el voltaje de salida es alterno. El valor del voltaje se puede controlar variando el tiempo de conducción de los transistores. Bueno, aquí tenemos la figura 1.12, convertidor de corriente alterna a corriente directa en monofásico. Tenemos el suministro de corriente alterna. Ok, aquí están igual, diodo 1, tiristor 1, tiristor 2. Están cerrados los dos en modo directo. Aquí podemos observar la onda senoidal, que es cuando es la entrada de corriente alterna. Y ya con nuestro circuito ya bien trabajando, esta es la onda que tenemos. Es como si fuera un tipo rectificador de diodo, pero eso lo que hace es convierte la onda senoidal. Las zonas rayadas es lo que nos importa dentro de este tipo de circuitos. Ok, convertidor de corriente alterna a corriente alterna monofásica. Aquí tenemos nuestro triac, el suministro de corriente alterna. Es nuestra fórmula de nuestra onda, que es BM seno de WT, nuestra tensión y una carga resistiva. Ok, aquí tenemos igual nuestra onda sinoidal, que va de BM hasta menos BM, de 0 a 2 pi, intervalo de pi. Ese es el ángulo y el tiempo. Y esta es nuestra onda sinoidal que siempre tenemos, que es la que está en este lado. Aquí. Y igual aquí esta es una forma de onda de voltaje. Se va a hacer en positivo y en negativo. Lo único que cambia que es, como en el anterior, este tiene una zona recortada en la cual es mayor nuestra zona que abarca ese tipo de onda de voltaje. ¿Ok? Los interruptores estáticos, ya que los dispositivos de potencia se pueden hacer trabajar como interruptores estáticos o conductores, el suministro de ellos puede ser corriente alterna a corriente directa, y los dispositivos se llaman interruptores estáticos de corriente alterna o de corrientes directa. Con frecuencia se puede conectar en cascada varias etapas de conversión para producir la salida que se desee, como se ve en la figura 1.16. Los suministros no abastecen el suministro normal, el de corriente alterna a la carga a través de la derivación estática. El convertidor de corriente alterna a corriente directa carga la batería de reserva hasta las llegadas 2. El convertidor de corriente directa a corriente alterna suministra la energía de emergencia a la carga a través de un transformador desacoplador. En las líneas primaria 1 y 2 se suelen conectar a la misma fuente de corriente directa. Okay, aquí en la figura 1.43 tenemos un suministro de corriente directa, pasa por el tiristor, va hacia nuestro diodo M y hay una carga. Aquí podemos ver que lo que hace este tipo de convertidor
hace nuestra onda senoidal, la hace una forma rectangular, es decir, la hace en picos. Lo que aquí cambia mucho es la, se puede decir el tiempo. Aquí nuestra onda, su signito va a ser el delta y el otro como delta va a ser tiempo 1/t mayúsculo. También tenemos nuestro diagrama convertidor de circuito de corriente directa a corriente monofásica. Aquí tenemos un circuito corriente directa, nuestro M1, M2, M3 y M4. Ok, aquí está la carga, tenemos cuatro diodos, están conectados hacia el suministro de corriente directa y cada uno da su función, en lo cual en nuestra onda senoidal de, mm, de la corriente directa que solamente es positiva, lo que va a hacer es unirla y hacerla positiva y negativa. Nosotros también tenemos la figura 1.16 en la cual están los bloques de fuente de poder interruptibles o interruptores, que son los interruptores estáticos. Como podemos ver, es el rectificador, pasa la batería al inversor y el transformador de separación al interruptor estático de derivación. El suministro 1 va directamente hacia el interruptor estático para los dos llegar a una carga. Ok, con esto concluye la lectura del, con el resumen de la lectura. En resumen, a medida que se desarrolla la tecnología de dispositivos, semiconductores y circuitos integrados de potencia, se ensancha el potencial para las aplicaciones de la electrónica de potencia. Ya existen muchos dispositivos semiconductores de potencia que se consiguen en el comercio, y sin embargo continúa el desarrollo en esta dirección. Los convertidores de potencia por lo general son de seis categorías. Ya dijimos rectificadores, que son los rectificadores, convertidores de corriente de C a CD, convertidores de C a CA, convertidores de CD a CD, convertidores de CD a CA e interruptores estáticos. El diseño de circuitos electrónicos requiere diseñar los circuitos de potencia y de control. Las armónicas de voltaje y de corriente que generan los convertidores de potencia se pueden reducir, minimizar o con una elección adecuada de la estrategia de control. Bueno, con esto finaliza la lectura. Mi nombre es Eder Carlos Miguel León Galicia, del grupo 5M1. Esta es la parte 2.